El misterioso secreto de Jesús para hallar el descanso divino en cada noche. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en los campos de Galilea. La luna brillaba con fuerza, pero no era un simple brillo, era un resplandor que parecía susurrar verdades antiguas. Los árboles danzaban suavemente, como si compartieran secretos con el viento. Fue en este lugar, entre sombras y luces, donde Jesús se encontraba en un profundo estado de meditación. La noche estaba cargada de una energía palpable. El aire, denso y vibrante, prometía revelaciones. Mientras sus discípulos se acomodaban en el suelo, Jesús se retiró un poco, buscando un rincón donde nadie pudiera interrumpir su conexión con lo divino. Era un ritual. Cada noche, se sumergía en la introspección, buscando el descanso que solo se encuentra al otro lado de las preocupaciones humanas. Pero aquella noche, algo era diferente, ruidos lejanos interrumpían el silencio, y en su mente surgieron visiones inquietantes de un futuro incierto. Sombras de traición, ecos de risas que se convertían en lamentos. Los ojos de Jesús se entrecerraron, mientras su pecho se apretaba en una mezcla de ansia y responsabilidad. Su misión era clara, pero el peso era abrumador. ¿Cómo encontraré la calma en medio de esta tormenta?, se preguntaba. El murmullo de las estrellas parecía responder, y una historia antigua emergió en su corazón. Un sueño, quizás, o una profecía, se materializaba, una señal del eterno ciclo entre la luz y la oscuridad. En ese momento, una imagen vibrante ocupó su mente, un cordero perdido, guiado hacia la luz. ¿Qué significaba? Las dudas giraban como un torbellino. Podía sentir la presión en sus sienes, la necesidad de entender era esa la clave para hallar el descanso en el caos del mundo. Justo en el clímax de su reflexión, un silencio inusitado envolvió el entorno, como si la tierra misma contuviera la respiración. Jesús alzó la vista, sus ojos profundos buscaban respuestas en el cielo estrellado, pero era un abismo de misterio que lo miraba de vuelta. En su corazón, una chispa de esperanza brotaba, luchando contra la sombra del destino. La tormenta seguía amenaza en el horizonte. Jesús sabía que no podía evitar lo que se acercaba, pero su anhelo de hallar la paz en la noche lo mantenía firme. Entonces, se preguntó, ¿qué pasará cuando la oscuridad llegue a mi vida? ¿Encontraré el descanso que busco? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Las estrellas titilaban, como si estuvieran atentas a la batalla interna que libraba Jesús. Su mente, un océano de pensamientos y emociones, se tumultuaba con la inminente llegada de lo desconocido. Esa introspección profunda lo llevó a recordar las historias de los ancianos, relatos de hombres y mujeres que enfrentaron tempestades. Los relatos de Job en su sufrimiento y la fe inquebrantable de Ruth resplandecían en su memoria. Había en ellas un raudal de sabiduría, un eco que resonaba en su ser. ¿Es este el camino que se me ha de presentar?, se preguntó, sintiendo el peso de esa ancestral dedicación. La enseñanza de los profetas nunca se había hecho más viva en él. La angustia puede ser transformadora si se abraza la búsqueda del entendimiento. Pero las sombras en el horizonte seguían acercándose, cargadas de la inminente traición y sufrimiento que lo aguardaban. El suspenso en su pecho se intensificó, el futuro parecía un laberinto oscuro. Mientras su mente navegaba entre tormentas, una presencia latente comenzó a manifestarse en su corazón. Una oleada de compasión lo envolvió. Sintió como el sufrimiento de la humanidad se filtraba en cada poro de su ser. Soy un faro en medio de la oscuridad,
reflexionó. Y con cada pulsar de su corazón, llegó la revelación, su misión no era solo para él, sino para todos los que habían perdido su camino. El reposo que busco no es para mí, sino para el mundo, concluyó. De pronto, los murmullos de sus discípulos rompieron el hechizo de su meditación. Mirando hacia ellos, vio desconfianza en sus rostros, preguntas silenciosas sobre su destino. Era el momento, pensó, de compartir su meditación. Cuando la sombra se cierna sobre nosotros, no hemos de temer, les dijo, con voz serena y firme. Dentro de cada tormenta, se oculta una luz que solo los corazones abiertos logran ver. Más allá de sus palabras, el horizonte comenzó a cambiar. Las nubes, antes amenazantes, parecieron apartarse a medida que la luz de la luna se hacía más intensa, como si el universo respondiera a su revelación. Pero en lo profundo de su ser, Jesús aún sentía una falta, un hilo de incertidumbre que no dejaba de trenzarse en su mente. Es posible que no encuentre el descanso si no enfrento lo que vendrá. ¿Puede la luz esperar en medio de tanta oscuridad?, se cuestionó con un corazón agitado. Era una lucha continua entre la esperanza y el miedo, entre el amor que lo instigaba a actuar y la tremenda carga de su destino. Así, sintiéndose también un cordero perdido en su viaje, miró nuevamente hacia el cielo. La luna, resplandeciente y sabia, parecía darle la respuesta que anhelaba. Quizás no soy el único cordero, pensó, sino parte de un rebaño mayor que busca ser guiado. Con esa idea plantada firmemente en su mente, comenzó a descifrar el camino del descanso divino, sabiendo que el viaje apenas iniciaba. Una nueva luz iluminó su camino, pero la pregunta persistía: ¿y si el sacrificio final es lo que se requiere para poner en marcha el verdadero descanso de los corazones perdidos? La tormenta seguía acechándolo, y el eco de su propia pregunta resonó en su interior. Todo el cosmos parecía aguardar la respuesta. Bajo la inmensa bóveda estrellada, Jesús sintió que algún tipo de presencia ancestral lo rodeaba, como un susurro que danzaba entre las hojas de los olivares y se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. La brisa nocturna, suave y fría, traía consigo ecos de antiguos acuerdos y pactos, recordatorios de un tiempo en el que lo divino y lo humano se entrelazaban en un mismo abrazo. De pronto, el silencio fue interrumpido por una pregunta que emergió desde las profundidades de su ser: ¿cómo puedo ser guía y redentor si a menudo me siento perdido? Esa reflexión reverberó en su corazón. La imagen de su madre, María, llenando de amor su infancia y mostrándole el significado de la fe, fluyó en su mente como un río sereno. Aún así, esa serenidad se contrarrestaba con la necesidad urgente de comprender su propia misión. Los rostros de los que había sanado se alinearon en fila, cada uno una historia, cada uno un latido. Conocimiento y amor son las fuerzas que sostienen el mundo, recordó enseñarle a sus seguidores. Pero, en aquel momento de introspección, el profundo misterio del sufrimiento humano lo enfrentaba a un laberinto de dudas. ¿Y si el juicio de la humanidad recaiga sobre mí como una espada afilada, viviendo intensamente su naturaleza y entendiendo que las pruebas forjan el espíritu? Jesús se preguntó: ¿cómo puede uno abrazar su propio destino mientras se arrastra el peso de toda la creación? ¿Dónde está el aliento de vida que debe ser compartido? La curiosidad lo llenó de intriga. ¿Qué significa realmente el sacrificio? De repente, un destello de luz rompió la penumbra, y una visión se le presentó. En su mente, un campo extensamente dorado, donde hombres y mujeres labraban la tierra con manos cansadas pero esperanzadas. Vio a algunos en la desesperanza, pero otros se aferraban a sus sueños, creando resistencias al sufrimiento. En la lucha por el pan, por la esperanza, ahí reside el verdadero propósito de mi misión, comprendió. Algo despertaba en su interior. Justo cuando el horizonte comenzó a tintarse de tinieblas otra vez, una voz sutil rompió el silencio. Era el eco del espíritu, revelando una verdad que dormía en su corazón: el descanso no llega en la ausencia de conflicto, sino en la aceptación del viaje doloroso y hermoso que defines como vida. Era el abrazo de la humanidad lo que buscaría sanar,
con esta nueva revelación, el peso en su pecho se alivió momentáneamente, pero el eco de su pregunta continuaba, resonando. ¿Y si el camino que debo trotar está reservado para aquellos que son capaces de amar más allá del dolor? Donde se halla ese umbral entre el sacrificio y la paz, afuera, una bandada de pájaros surcó el cielo, anunciando la llegada del alba. Esto era solo el preludio, la vida aún pululaba en la penumbra. Mientras sus discípulos comenzaban a despertar, el tiempo se sentía inminente, la conexión entre su destino y el destino de aquellos que lo seguían se intensificaba. La cadena de la redención comenzaba a forjarse a partir del sacrificio y la compasión. Caminando en la dirección de sus amigos, sintió que el soplo de lo inexplicable lo rodeaba. Quizás no necesito tener todas las respuestas, se susurró a sí mismo. Tal vez la sabiduría reside en cultivar la pregunta, y así, con el día asomando en el horizonte, cada paso que daba lo acercaba más al corazón del misterio. La revelación más importante seguía velada. ¿Puede el sacrificio ser un dolor transformador para crear un amor nunca antes visto? Mientras esa pregunta permanecería en el aire como un desafío, cada latido de su corazón marcaba el compás hacia el destino que aguardaba. El sol ascendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras Jesús se dirigía hacia sus discípulos, que se encontraban sentados alrededor de una fogata. Los rostros cansados pero esperanzados reflejaban noches de vigilia y las preocupaciones del día que empezaba. Mientras se acercaba, el murmullo de sus voces se fundió en una mezcla de inquietud y anticipación. «Maestro», comenzó Pedro, su voz resonando con un atisbo de urgencia. «Las multitudes se agolpan. Nos buscan, ansiosos por escuchar tus enseñanzas. Muchos de ellos llevan cargas pesadas, enfermedades. ¿Qué debemos decirles? ¿Cómo encontramos consuelo en épocas de agitación?» Al escuchar esto, Jesús sintió un profundo anhelo de guiar a sus amigos. Les dijo, «La verdad que buscan no se encuentra solo en mis palabras, sino en la forma en que el amor se manifiesta entre nosotros, en cada gesto y en cada mirada. Debemos ser faros de esperanza en la oscuridad». Lo que Jesús no reveló, mientras su mirada se perdía en el horizonte, era el temor que lo invadía por dentro. La imagen del sacrificio, la carga del sufrimiento, lo acechaba. En su mente, resonaba la pregunta que aún no tenía respuesta: ¿puede realmente el dolor conducir a un amor profundo, o simplemente intensificará el sufrimiento ya presente en el mundo? Con un gesto sutil, comenzó a compartir historias. Les habló de la viuda que dio todo lo que tenía, de la samaritana que ofreció agua a un extraño, de los ciegos que clamaban con fe. Cada relato se convirtió en un hilo tejido en un tapiz de esperanza, donde la compasión se elevaba por encima de la adversidad. Mientras contaba, el brillo en sus ojos mostraba que había un desafío inminente que cada historia traía consigo. Cada acto de bondad requería una inversión de amor, una entrega que había de canalizarse a través del dolor en lugar de seccionar la vida. Sin embargo, en su interior, Jesús seguía batallando con la pregunta que lo desvelaba: ¿es suficiente el amor, o se necesita algo más profundo, una transformación interna que solo se alcanza a través del sacrificio? El tumulto de sus pensamientos era interrumpido drásticamente por un grito a la distancia, la clamando de una voz quebrada. «Maestro, ven a ver a mi hijo», imploraba una madre desesperada. Jesús sintió como el peso de su misión se intensificaba. Hacia ella dirigió su atención, y con un gesto, sus discípulos lo siguieron. A medida que corrían hacia el lugar de la angustia, el aire se cargaba de una electricidad palpable, como si la creación misma contuviese la respiración. Al llegar, se encontró frente a un niño postrado en el suelo, su rostro pálido y ojos cerrados, mientras su madre se balanceaba entre la desesperación y la esperanza. Jesús sintió en su pecho un profundo latido de compasión, pero también el eco de su dilema: ¿qué puedo hacer que no haya hecho ya? ¿Cómo puede el dolor de una madre ayudarme a encontrar paz en mí mismo y propósito en mi llamado?
Al ponerse de cuclillas junto al niño, Jesús extendió su mano y, en ese instante, un susurro del Espíritu lo envolvió nuevamente. El sacrificio no es solo un camino de sufrimiento, sino el camino hacia la unión, hacia un amor que transforma todas las cosas. Con esas palabras resonando en su interior, sintió que el torbellino de preguntas se desvanecía, un destello de luz iluminó la escena, y al mirarlo, supo que la respuesta no era solo para él, sino un regalo compartido en medio del sufrimiento. Pero en el fondo, una nueva inquietud emergía. ¿Es posible que este dolor sea solo el principio de un amor trascendental aún inexplorado? Regresó la mirada hacia la madre y el niño, sintiendo que la respuesta a su propia inquietud se entrelazaba con la esperanza de aquellos que lo rodeaban. El sacrificio, pensó, se manifestaba en el amor que compartimos. Pero ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para abrazar ese amor? Con cada latido, el desafío se volvía más tangible, y una verdad profunda aguardaba en el horizonte. El amor verdadero podría surgir y florecer, pero en el trasfondo siempre estaría la pregunta que todavía lo perturbaba: ¿cuánto dolor es necesario para alcanzar la paz, y en qué momento la ofrenda se convierte en el recurso que cura? Mientras Jesús se inclinaba sobre el niño enfermo, el murmullo de su espíritu se mezclaba con el viento suave de la mañana. Los ojos de María, la madre, estaban incrustados en su rostro, buscando en él la señal de que su hijo no perdería la lucha por la vida. Cualquiera que conociera su historia sabía que había recorrido caminos difíciles, enfrentando la desdicha una y otra vez. En ese instante, la mirada de Jesús no solo se centró en el sufrimiento del niño, sino también en la angustia de su madre. Ambos eran espejos del amor, uno, agotado por la impotencia, y el otro, un pequeño símbolo de esperanza que aún respiraba débilmente. Maestro, dijo la madre con voz quebrada, he tratado todo lo humanamente posible. He visto a los médicos, he ofrecido sacrificios a los dioses. No sé cómo se hace. No sé qué más puedo hacer. Su fe, al igual que su ruego, estaba envuelta en una amalgama de desesperación y grabada en la esquina de su ser, donde la muerte y la vida parecían danzar en un continuo ciclo. A medida que Jesús tocaba la frente del niño, sintió un torrente de energía fluir a través de él, como si cada célula de su ser estuviera en contacto con el poder del amor divino. La luz que emanaba de sus manos resonaba con la esencia del sacrificio. No se trata de lo que puedes o no puedes hacer, sino de lo que el amor es capaz de ofrecer a través de nosotros, pronunció suavemente, y a medida que lo hizo, el joven comenzó a revivir. Al abrirse los ojos, el niño miró a Jesús con una expresión de profunda conexión, como si pudiera sentir el abrazo de un amor inmenso que lo había levantado de la sombra de la muerte. En ese instante, el aire pareció vibrar con vida y el entorno se tornó en un caleidoscopio de colores iluminados. La madre, atónita, exclamó: «¡Estás vivo! ¡Estás vivo!». Su felicidad resonaba como un eco en el aire, fortaleciendo el vínculo que habían compartido tan intensamente, un amor amplificado por el dolor y la desesperanza. Al verlo sonreír, el corazón de Jesús se expandió, mientras una parte de él ansiaba por comprender la raíz de este milagro. A medida que caminaban hacia la orilla del mar, Jesús se volvió hacia sus discípulos, quien observaban atónitos el cambio en la vida del niño. ¿Veis lo que el amor es capaz de hacer? Es la fuerza que puede resucitar lo que está perdido, pero también puede causar estragos en nuestros corazones y cuerpos. A veces, el milagro no se manifiesta tan solo a través de la sanación de lo visible, sino en la transformación de lo interno. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando el poder de Jesús, pero también sintiendo una curiosidad incesante por entender la naturaleza de su maestro. ¿Cómo conseguiste tal poder?, preguntó Tomás, temeroso ante la revelación de algo tan asombroso. ¿Dónde radica el secreto de tu capacidad para cambiar así el destino de un ser? Con esas palabras flotando en el aire, Jesús sintió que la verdad aún no estaba completamente ahondada en su corazón. El poder no es solo mío, es una expresión del amor incondicional que existe en todos nosotros. Sin embargo,
Esa entrega completa puede resultar aterradora. ¿Qué se necesita para abrazar la verdadera esencia de ese amor? ¿Cuántas vidas deben tocarse? ¿Cuántos sacrificios deben ofrecerse? Mientras estas preguntas giraban en su mente, la multitud de personas que se había agolpado para ver al niño sano comenzó a formar un semicírculo alrededor de ellos. Cada rostro reflejaba anhelos diferentes, algunos buscaban sanación, otros respuestas, y algunos más anhelaban consuelo ante sus propios dilemas. La mirada de Jesús captó una profundidad aún mayor de sufrimiento y esperanza que lo rodeaba, y se sintió aún más pesado por el peso de su misión. Venid, todos vosotros, les pidió, abriendo sus brazos como un faro en la tormenta. Acérquense, no solo para recibir, sino también para compartir. La sanación que ofrecí hoy no termina en un solo cuerpo. Es un llamado a la comunidad, un recordatorio de que cada acción, cada sacrificio que hacemos puede resonar más allá de nuestra propia vida. Al surge el murmullo entre las personas, Jesús comprendió que aunque uno podría curar a un niño o aliviar el sufrimiento de una madre, estaba a punto de desatar un torrente de preguntas, tanto para ellos como para sí mismo. La conexión entre el sacrificio y el amor se volvía cada vez más clara, pero también revelaba nuevas verdades, nuevas capas de compromiso y dolor. Mientras las voces se unían en un canto de gratitud, Jesús sintió cómo la corriente de su propósito se entrelazaba con cada corazón que latía a su alrededor. Sin embargo, en medio de este momento de alegría, la sombra del sacrificio seguía acechando, susurrando una verdad que aún necesitaba ser desvelada, una revelación guardada para los días que estaban por venir. ¿Sería suficiente ese amor que ofrecía? ¿Cuánto dolor más podría soportar su alma antes de hallar la paz anhelada, aquella que solo el sacrificio parecía ofrecer? Cada respuesta que surgía creaba un dilema aún más intrigante, mientras la bruma de su destino se espesaba en el horizonte. A medida que la multitud se acercaba, los rostros se iluminaban con la alegría renovada del niño, y Jesús sintió cómo sus corazones resonaban con la esperanza. Pero en el fondo de su ser, una inquietante preocupación lo acompañaba. La esencia del amor que había manifestado aquel día era poderosa, pero también se entrelazaba con un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que cada milagro traía consigo la delgada línea entre la esperanza y la desesperación, reflejando la naturaleza dual del ser humano. Los murmullos se apaciguaron lentamente y, como si respondieran a una silenciosa invitación, los presentes tomaron asiento en la arena. Jesús tomó un respiro profundo, sintiendo el calor del sol en su rostro y el murmullo del mar rompiendo suavemente en la orilla. Era un momento de calma en medio del torbellino de emociones que palpitaban en el aire. Escuchadme bien, comenzó, su voz suave pero firme, el amor, en su forma más pura, no se trata solo de dar o recibir, sino del camino que se traza entre nosotros y los demás. Muchos de vosotros buscáis respuestas, y es cierto que la necesidad mueve montañas, sin embargo, preguntémonos, ¿qué encontramos en esa búsqueda? Una mujer del grupo, su rostro marcado por el sufrimiento, levantó la mano. Maestro, he perdido a mis hijos. Si el amor puede hacer milagros, ¿por qué no lo hiciste cuando más te necesitaba? Las preguntas como sombras ante él, y no pudo evitar la punzada de dolor que sentía. No hay respuestas sencillas para el sufrimiento. A veces, los caminos que nos cruzan son oscuros, y nuestras lágrimas pueden parecer en vano. Sin embargo, incluso cuando la vida nos quita a quienes amamos, el amor nunca cesa de existir. El lamento de la mujer parecía resonar como una campana en el corazón de Jesús, estableciendo una conexión entre ellos más allá de las palabras. Su dolor era un recordatorio de los riesgos que cada uno corría al amar. El sacrificio, continuó, es inherente al amor. Cada uno de nosotros lleva una carga, un peso que al compartir se transforma, que se reduce en la medida en que se ofrece. Pero, ¿qué pasaría si un sacrificio no lograra aliviar el sufrimiento, sino multiplicarlo? El murmullo se intensificó, y varios rostros expresaban confusión.
¿Qué quieres decir?, preguntó otra voz. ¿Qué hay del amor que alivia y sana? Sigue siendo real, respondió Jesús, su mirada atravesando la multitud. Pero debemos ser conscientes de que en cada acto de amor hay un eco de sacrificio. Es un ciclo que frecuentemente resulta en un dolor que no solo se siente por uno mismo, sino que resuena en la vida de otros. Y es ahí donde reside el verdadero dilema. Mientras hablaba, Jesús se sentía cada vez más absorto en su propia lucha, en el sacrificio que vendría. Su misión no solo se trataba de curar cuerpos, sino de sanar almas y corazones desgastados. Sin embargo, ante cada acción venía la sombra de las consecuencias, el sacrificio que aún no había hecho. ¿Cómo se preparaba él para ese momento inevitable, para la ofrenda final que definiría su propia existencia? El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el aroma del mar y el murmullo de las olas como un tranquilizador abrazo. Recordó su encuentro con Juan el Bautista y sus propias palabras sobre el agua y el fuego, la purificación que no solo se esperaba de sus seguidores sino también de quien tenía el poder de realizar milagros. Hoy os invito no solo a creer en lo que veis. Os invito a amar y a compartir el amor, un amor que abraza los sacrificios, que comprende el sufrimiento ajeno. Cada uno de vosotros tiene el poder de transformar el dolor en consuelo, de hallar la fuerza en la vulnerabilidad. El desenfoque de su propia confesión se entrelazaba con las preguntas profundas que aún habitaban en su interior. ¿Cuál sería su sacrificio final? ¿Entenderían los demás el camino que había elegido? ¿Habría, al final, un descanso del tormento? Oxígeno y fuego, amor y sacrificio, es el aliento que dará vida a lo que está destinado a ser. Reflexionó en silencio. No podía escapar de su destino, que en su esencia estaba entretejiendo amor y sufrimiento en un ciclo eterno. Mientras sus pensamientos danzaban en torno a esta revelación, miró a la multitud y, en cada rostro, vio la carne intensa de su propósito. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, sus últimos rayos brillando en una danza singular entre luz y sombra, como un recordatorio de que la vida es un constante juego entre el amor y la pérdida, entre el sacrificio y la esperanza. A medida que la tarde se despedía y el sol se sumergía en el horizonte, el aire se tornó más fresco, llevando consigo un susurro enigmático que parecía anunciar inminentes revelaciones. La multitud, una amalgama de dolientes, buscadores y fervientes, reflejaba en sus rostros no solo el peso de su sufrimiento, sino también la chispa de la esperanza que Jesús había encendido en sus corazones. Tal vez el misterio, pensó, reside en cada pregunta no formulada. Era en esos silencios donde el eco de la angustia se convertía en el lenguaje del alma. Jesús alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía, sintiendo la influencia de algo más grande que él mismo. Escuchadme, continuó, su voz aún clara y convincente, la fe y el amor nos invitan a confrontar no solo lo que hemos perdido, sino a buscar lo que nos queda por descubrir. Las miradas se afilaron con curiosidad, dispuestas a seguirlo en su travesía de revelación. En cada lágrima derramada hay una semilla de esperanza que puede florecer en un jardín de nuevos comienzos. Una voz desde la parte trasera de la multitud interrumpió. ¿Y qué sucede cuando ese jardín se marchita? Cuando el amor parece haberse desvanecido, el corazón de Jesús se contrajo ante la sinceridad de la pregunta. El marchitarse puede ser parte del ciclo. Pero a veces, lo que parece fin es en realidad un nuevo comienzo disfrazado. Las sombras que nos rodean son las pruebas que nos fortalecen. En nuestra vulnerabilidad, encontramos el camino hacia la compasión y la conexión. Apoyando sus manos en la arena, hizo una pausa para contemplar el océano que se extendía inalterable ante ellos. Hay un secreto en la naturaleza misma, dijo, mientras sus ojos reflejaban el brillo de una visión interna. Los océanos cambian y fluyen, así como nuestras vidas. No debemos temer al ciclo de la vida, sino bailarle con valentía. Un niño, sentado cerca de Jesucristo, con ojos tan inocentes como curiosos, preguntó, Maestro, si hay un secreto, ¿por qué no nos lo dices todo ahora?
Respondió Jesús, sonriendo con dulzura, la sabiduría rara vez se revela por completo. Necesitamos nuestros propios caminos para comprenderla. A veces, la verdad se oculta bajo las capas del sufrimiento, y es en el viaje de desentrañarla donde hallamos la esencia de nuestra existencia. Los presentes asintieron, absorbiendo cada palabra mientras el último rayo de sol se extinguía. Pero una profunda inquietud permanecía entre ellos. ¿Podrían realmente comprender lo que el sacrificio significaba para él? Estaban preparados para enfrentar el dolor que a menudo acompañaba al crecimiento espiritual. Desearía poder daros el descanso que buscáis, confesó, la paz que se manifiesta en medio de la tormenta. Pero tal paz es el resultado de una lucha interna, de aceptar la dualidad de la vida. Y no hay atajo hacia esa comprensión. El cielo nocturno comenzó a brotar estrellas, cada una un símbolo de esperanza. Jesús sintió, por un momento, el peso de lo que estaba por venir, la dolorosa verdad que acechaba en su destino inevitable. Pero al mismo tiempo, había una luz en su corazón, un destello de lo que podría ser. Mi sacrificio no busca la desesperación, declaró en voz baja, sino una transformación. A veces, los caminos del amor son complejos y tortuosos, pero son el camino hacia el verdadero descanso que cada uno necesita, y en ese instante, una oleada de paz sobrevino. La multitud respiró al unísono, sintiendo el suave roce de la brisa nocturna como un abrazo del cosmos. Sin embargo, una última sombra de duda se cernía sobre Jesús. ¿Lograrían aceptar el precio de ese amor transformador? La respuesta permanecía bifurcada entre el dolor y la esperanza, un enigma que seguía sin resolver. Ante el misterio que se cernía en el aire, su pensamiento quedó suspendido en la inminente revelación que aguardaba en el horizonte. ¿Acaso sería posible hallar ese descanso divino en cada noche, en medio de la tempestad del sufrimiento humano? La respuesta, como todas las verdades profundas, parecía estar más allá de la comprensión inmediata, un secreto en la penumbra donde cada alma se había propuesto aferrarse. Las estrellas comenzaron a brillar con mayor intensidad, como si el cielo mismo empezara a susurrar su propia narrativa, una historia transmitida entre luces distantes. La multitud se había sumido en un estado contemplativo, y Jesús, sintiendo la quietud que lo rodeaba, decidió compartir más de su visión. Desde el principio de los días, dijo, la creación ha estado en un constante movimiento, cada estrella, cada sombra, cada lágrima tiene su propósito. El océano no solo lleva las olas a la orilla, también absorbe el dolor de aquellos que a él se entregan. De la misma manera, el amor que cultivamos en nuestras almas no siempre se manifiesta de inmediato, a veces, se esconde en lo profundo, esperando el momento apropiado para surgir. Una mujer en la multitud, con el rostro surcado por las huellas de la tristeza, alzó la voz. ¿Y qué de aquellos que no encuentran ese amor? ¿Y si vivimos la vida buscando y nunca lo hallamos? Es un viaje delicado, respondió Jesús, pero en la búsqueda misma reside una belleza única. En los momentos de desolación, encontramos la oportunidad de tocar las profundidades de nuestro ser. Al enfrentar la soledad, descubrimos quiénes realmente somos y para qué hemos sido creados. El vacío nos prepara para llenar nuestro interior con algo diverso y poderoso. Un susurro de aceptación recorrió la multitud, pero había marcas de duda en algunos rostros. Jesús continuó, su voz resonando en el aire fresco de la noche. Debemos recordar que el amor se manifiesta en diversas formas. No siempre es romántico, ni siempre conocido. A veces es la entrega al prójimo, la compasión hacia un extraño, o incluso el perdón a aquellos que nos han herido. Cada acto de bondad es un pequeño destello de la luz que buscamos. Mientras sus palabras flotaban en el aire, un erguido hombre de cabello plateado interrumpió. Teacher, ¿no es el sufrimiento una carga que llevamos en lugar de una lección que aprender? ¿Acaso no sería más fácil vivir sin este peso que parece seguirnos? La mirada de Jesús se endureció brevemente, como si hubiese vislumbrado un profundo abismo de dolor. El sufrimiento puede parecer un enemigo, pero también es un maestro. Los desafíos que enfrentamos nos moldean,
nos enseñan a ser empáticos, desarrollan dentro de nosotros el entendimiento que las palabras no pueden transmitir. A veces, el verdadero descanso no se encuentra en huir del sufrimiento, sino en abrazar su enseñanza. Sobre la multitud cayó un manto de silencio. Preguntas sin respuesta flotaban en el aire, inquietantes y profundas. ¿Cómo podían reconciliar sus experiencias de dolor con la promesa de una paz divina? La incertidumbre nublaba el entendimiento. Con cada paso en nuestra travesía, añadió Jesús en voz baja, cada vez que enfrentamos nuestras sombras, comenzamos a ver una luz a través de ellas. Es un camino que podemos elegir recorrer. La fe es una lámpara en la oscuridad, que alumbra el sendero cuando todo parece perdido. Y en cada noche, el amanecer aguarda su momento. Un joven se adelantó, visiblemente emocionado. Pero, maestro, ¿qué pasa cuando la noche dura tanto tiempo que empezamos a perder la fe? Es en esos momentos de duda que más debemos aferrarnos a la esperanza. La fe no es la certeza de que todo irá bien, sino la convicción de que la vida tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo. Y a veces, ese propósito puede ser revelado en el amor de un amigo, en la sonrisa de un niño, o incluso en la melodía del viento. Jesús miró con ternura a la multitud, sintiendo sus corazones entrelazados. El secreto de hallar el descanso divino no radica en la ausencia de lucha, sino en la rendición a la corriente de la vida. Debemos estar dispuestos a soltar lo que creemos que sabemos y permitir que la esencia del amor nos conduzca a lo que aún no podemos imaginar. Las estrellas titilaron con fuerza, como si ratificaran sus palabras. Sin embargo, una sensación de inquietud emergió nuevamente entre la multitud. La búsqueda de la paz seguía sin respuesta, un eco resonante en sus almas. Jesús se despidió con una mirada profunda, dejando en el aire un nuevo misterio. ¿Es el amor la luz que ilumina la noche más oscura, o simplemente un reflejo de lo que aún nos falta? Las preguntas eran enigmáticas, y el peso del sacrificio futuro se sentía cada vez más palpable. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, la chispa de la esperanza seguía ardiendo, como un faro que los animaba a continuar su indagación. Mientras las estrellas seguían su danza en el vasto firmamento, Jesús se adentró aún más en la esencia de sus pensamientos, sintiendo que el murmullo de la multitud gemía como un profundo caudal de inquietudes y anhelos. Amados míos, comenzó a decir, es en la noche oscura donde el alma se ve obligada a buscar la luz que tiene dentro. En las horas más sombrías, cada uno de ustedes se enfrenta a las sombras que habitan en su corazón. El miedo, la duda, el lamento. Sin embargo, les digo que incluso las sombras son parte de la creación, no enemigos que deben ser temidos, sino compañeros que enseñan. ¿No es acaso la luna más hermosa cuando brilla en medio de la oscuridad? Un anciano de la multitud, cuyas manos temblorosas contaban historias de tiempos pasados, levantó su voz temblorosa. ¿Y si la oscuridad nos ciega en vez de mostrarnos la luz? He visto a muchos sucumbir, a muchos rendirse ante el abrigo suave de la desesperanza. ¿Cómo podemos confiar en que hay un propósito en medio de tanto sufrimiento? Es cierto que la neblina puede obscurecer nuestra visión, dijo Jesús con serenidad, pero la confianza es la brújula que nos guía. Hay un antiguo relato que dice que el sol nunca deja de brillar, incluso cuando no puede ser visto. Lo mismo ocurre con la esperanza, a veces se oculta detrás de las nubes del sufrimiento, pero siempre está ahí. Recuerden que las tormentas son temporales, y así también lo son las pruebas de sus vidas. Con su mirada llena de cariño, dirigió su atención hacia un grupo de niños que jugaban en el borde de la multitud. Miren a esos pequeños, ordenó con voz suave, ellos conocen el secreto del presente, del momento que se les ha dado. Juegan sin miedo, danzan en la inseguridad, y cuando caen, se levantan porque confían en que hay amor en su entorno. Su inocencia es una lección para ustedes, adultos cansados. Nunca dejen que el miedo ahogue la risa que lleva la vida misma. Una mujer alzó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Pero, maestro, ¿qué sucede cuando el amor que confiamos se convierte en dolor?
Cuando nuestras esperanzas son traicionadas, como encontramos la voluntad de seguir adelante, el rostro de Jesús se iluminó con una comprensión profunda. La vida es un ciclo de amor y desamor, y cada herida se convierte en un surco en la que puede crecer algo nuevo. A menudo, es en el proceso de sanar donde encontramos la mayor fortaleza. El amor, aunque vulnerable, es una semilla, y de la tierra más agotada, algo hermoso puede florecer. Ustedes tienen el poder de transformar el sufrimiento en una oportunidad para redescubrirse a sí mismos. La multitud pareció absorber sus palabras, un aire de reflexión viajaba entre ellos. Sin embargo, un murmullo creció entre algunos, la impaciencia por la claridad de sus dudas. ¿Cómo podía uno elegir detrás de tanta confusión, cuando las respuestas parecían dispersarse como hojas en el viento? Cada uno de ustedes, dijo Jesús al fin, lleva dentro un destello divino, una chispa que espera ser avivada. Es su fragilidad la que hace que busquen la conexión, la certeza que transforma el miedo en fuerza. Nunca están solos, el amor de Dios es un hilo que teje sus historias, incluso cuando no lo perciben. A través de la fe, encuentran el camino hacia el descanso. La multitud se sentía atrapada entre la esperanza y el desasosiego. ¿Cómo podían dejar de lado sus temores y abrazar esa fe? Era posible encontrar el descanso divino en un mundo donde la incertidumbre parecía reinar. Justo en ese momento, una ráfaga de viento acarició la piel de los presentes, trayendo consigo una sensación de frescura. La atmósfera de la noche se tornó palpable. Jesús se detuvo, su mirada ciñendo el horizonte. Recuerden, siempre habrá un nuevo amanecer tras la noche más oscura. Las respuestas que buscan no se encuentran solo en palabras, sino en la búsqueda activa de la luz dentro de ustedes. Este es el verdadero misterio, el viaje hacia el interior es donde se encuentra la paz anhelada y el amor eterno que trasciende toda comprensión, mientras el eco de sus palabras reverberaba en las almas presentes, una nueva pregunta brotó en el corazón de la multitud: ¿qué significaría realmente seguir ese camino hacia el interior? El horizonte se entrecerró, y una certeza se entrelazó con la duda. Cada uno se preguntaba si estaban dispuestos a abrazar el viaje que aún nadie había desvelado. La noche había caído sobre los campos de Galilea, pero en el corazón de Jesús una luz resplandecía intensamente. Tras días de incesante enseñanza, de preguntas profundas y de encuentros que tejían el destino de miles, entendió que el verdadero milagro no era solamente la sanación física, sino la transformación espiritual que se operaba en cada corazón que se atrevía a abrirse al amor divino. Mientras contemplaba las estrellas, la tranquilizadora voz del Espíritu lo envolvió en un manto de revelación. El descanso divino no es un destino, sino un estado del ser, una conciencia que trasciende el dolor y alcanza la paz en la entrega. En ese instante, comprendió que el sacrificio que aguardaba en su futuro no era un fin, sino un principio, un espejo que reflejaría el amor más profundo que podía ofrecer a la humanidad. Los rostros de aquellos que lo rodeaban iluminaban la oscuridad de su alma, y cada pregunta que resonaba en el aire se convertía en un hilo que tejía la trama del propósito divino. Jesús sabía que no podía esconderse de lo que venía, su misión era una entrega total, y en esa entrega descubriría el secreto del descanso, abrazar la vulnerabilidad y caminar junto a los que sufrían. En ese momento, se dirigió a la multitud con voz firme, llena de gracia y esperanza: amigos, el camino hacia el descanso no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en abrazar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Cada lágrima, cada risa, cada susurro de amor son los ladrillos que edifican el reino de Dios en nosotros. Un murmullo de asentimiento recorrió a los presentes, como si la verdad resonara en lo más profundo de su ser. Entonces, mientras sus ojos brillaban con la luz de la comprensión, elevó su mano hacia el cielo estrellado y declaró: hoy, les invito a soltar sus cargas y a permitir que el amor incondicional de Dios les llene. Es en la rendición donde hallarán su fuerza. Y en cada sacrificio que el amor les pida, encontrarán la paz que su corazón anhela. Con esas palabras, un cambio palpable llenó el entorno, el aire se volvió ligero y las sombras parecían disiparse.
La multitud, una esperanza palpitante, comenzó a percibir que el sacrificio no era un peso, sino un regalo que les conectaba unos a otros, un símbolo de la unidad eterna del amor divino. Fue entonces cuando un niño, con los ojos repletos de fe, se acercó a Jesús y, sujetando su mano, expresó: ¿Me ayudarás a encontrar ese amor? Yo no quiero sufrir. En un gesto que haría eco por generaciones, Jesús se arrodilló y contempló a la inocencia del pequeño. El amor, querido niño, ya está en ti. No tengas miedo del dolor, porque en él aprenderás a ser fuerte. Yo estaré contigo, y juntos descubriremos que en cada sacrificio hay una belleza oculta que florece en el jardín de nuestra vida. Así, rodeado por la multitud, Jesús comprendió que el milagro no solo era el acto de sanación física, sino la realización de que cada uno podía ser partícipe en el viaje de descubrimiento y transformación. Miró a sus discípulos, a quienes tanto amaba, y les habló desde las profundidades de su ser: no están solos. En el amor y el sacrificio hallarán la paz que el mundo tanto anhela y, a través de ustedes, esa paz se multiplicará. Con lágrimas en los ojos, los presentes asintieron, y una paz sobrenatural comenzó a llenarlos. La revelación de que el sacrificio se convertiría en fuente de luz y amor para quienes se atrevían a abrazarlo les llenó el corazón de esperanza. La noche, al igual que sus almas, brillaba con un nuevo resplandor. El tiempo se detuvo en la atmósfera cargada de significado. Y así, Jesús, en un último acto de amor, proclamó mientras las estrellas se alineaban en el cielo: recuerden, el descanso divino es el amor que podemos ofrecer y recibir. En cada sacrificio, en cada acto de bondad, la luz del amor brillará eternamente, porque lo que hacemos resuena en la eternidad. Y al final, el amor siempre prevalecerá. En ese instante, el eco de su mensaje se convirtió en un himno de esperanza que resonó a través de los cielos y la tierra, un recordatorio imborrable de que el amor vive en cada uno de nosotros, iluminando incluso las noches más oscuras.